Muy buenos días, en nombre de Dios y la patria, iniciamos la sesión. Buenos días a todas y todos. Quiero saludar a cada uno de los senadores, a la senadora Ensberger, al senador de Rementería, al senador Araya, al senador Matías Walker, la senadora Carmen Gloria Aravena, también a nuestros invitados. Voy a saludar, al ministro subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, el señor Nicolás Facuse, al ministro subrogante también del Ministerio del Interior, el señor Víctor Ramos, está su asesora, la señora Antonia Rivas, y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Están, perfecto, bueno, los vamos a saludar a modo general. También está el honorable senador Francisco Buentumilla, está conectado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación el profesor de Derecho Constitucional, señor Patricio Zapata, el exministro, señor Alfredo Moreno, y luego en el punto 2, que es a propósito del proyecto de ley de sociedades anónimas deportivas, vamos a saludar a quienes nos van a acompañar. Como sabemos, en nuestra tabla, ¿cierto?, tenemos 2 proyectos hoy para poder revisar y eventualmente avanzar incluso en votación. Y el primero de estos es continuar el estudio en general del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reconocer en la Constitución Política de la República a los pueblos indígenas. Hay varios boletines refundidos, sobre este tenemos cuenta, así que le doy la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Las comunicaciones que se han recibido en la Secretaría de esta comisión son las siguientes. En primer lugar, un oficio de la Comisión de Salud de esta corporación, mediante el cual comunica que dicha instancia parlamentaria acordó solicitar a esta comisión considerar en las próximas tablas el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Asimismo, se ha recibido un informe del jefe del Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Guido William, relativo a la imprescriptibilidad del delito de trata de personas con fines de adopción ilegal en el derecho internacional y legislación extranjera. Lo anterior en respuesta a la solicitud formulada por esta instancia parlamentaria en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal e incorporar su imprescriptibilidad. Asimismo, se ha recibido una comunicación del presidente del Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales, señor Gamadiel García, mediante la cual comunica el parecer de dicha asociación acerca de la regulación de la multipropiedad de los clubes profesionales. Esto en el marco de la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales. Estamos agregando a la tabla, a la cuenta, un cuarto documento que también ha sido elaborado por la asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, referido a los derechos colectivos y pueblos indígenas. Es un análisis conceptual de las expresiones que utiliza esta reforma constitucional y que se va a repartir en este instante. Eso, presidenta, respecto de los documentos de la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, senador Araya. Gracias, presidenta. No precisamente sobre la cuenta, sino para pedirle si por favor a la vuelta de la semana regional se puede volver a colocar en tabla el proyecto que presentamos respecto a la subrogancia de los tribunales ambientales e invitar a la presidenta del Tribunal Ambiental de Santiago, la señora Marcela Godoy. Ya es de público conocimiento y ayer ha salido en varios medios de circulación nacional que el Tribunal Ambiental de Santiago no tiene el mínimo para funcionar y que prácticamente ha celebrado una audiencia en 2 meses, lo que es absolutamente inaceptable y llevando ya a las esquinas varios meses, por no decir años, en poder del gobierno sin que se logre una resolución. Y como pareciera ser que no va a haber solución, deberíamos hacer una medida legislativa que permita el funcionamiento de los tribunales, porque esto está significando un perjuicio principalmente para todos los justiciables que dependen del Tribunal Ambiental de Santiago. Gracias, senador. Bueno, como bien usted lo decía, ha sido de público conocimiento el no funcionamiento, y decirlo derechamente de esa manera, en medios de comunicación, lo mismo que ha tratado de hacer ver, ¿cierto?, la presidenta del tribunal. Y también quiero aprovechar de comentar aquí en la comisión que a propósito de eso, yo he conversado con el ministro de Justicia para que incluso de vuelta a la regional, todos sabemos que en el tema de nombramiento ojalá podamos tener algunos acuerdos, en fin, pero a mí me parece más importante avanzar, dado que hay quinas en esos nombres. Yo creo que es vital, de vuelta a la regional,
poner el foco, obviamente, en el Tribunal de Santiago por razones obvias, porque también hay un nombramiento en Valdivia y otro en Antofagasta, pero ojalá partir por Santiago. No nos olvidemos que faltan 2 titulares y un suplente, esas quinas están hechas, así que también asumir allí una responsabilidad de que, bueno, ojalá avancemos con un acuerdo con el Ejecutivo, y si no, vamos a ir avanzando a lo que a esta comisión le corresponde, que es ir recibiendo a algunas de las propuestas. Así que, bueno, dicho eso, veamos cuál de los dos es el camino, porque convengamos que el tema del proyecto fue con el objetivo de poder presionar de alguna u otra forma, suplir la posibilidad de que tengamos reemplazo, pero, insisto, tratemos de avanzar con los nombramientos de vuelta a la semana regional. Dicho eso, y si no hay palabras sobre la cuenta, quiero darle entonces la palabra a quien nos acompaña de manera presencial de nuestros invitados, al exministro Alfredo Moreno. A las senadoras y senadores que están hoy día presentes. Yo quisiera, antes de dar una opinión sobre el proyecto, destacar 3 puntos que me parecen previos. En primer lugar, que yo asisto, al igual que el senador Buenchumilla, como copresidentes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, una comisión que fue creada por el presidente de la República, pero que fue fruto de un acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, es decir, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista concordaron los integrantes, el objetivo y los alcances y los plazos que debía cumplir esta comisión. En segundo lugar, el objetivo que se le entregó a esta comisión fue muy específico, fue colaborar en la paz y el entendimiento en el grave conflicto existente en la zona sur, sugiriendo caminos para encontrar acuerdos que colaboraran a resolverlo y que mejoren la vida de las comunidades, de los agricultores y de todos los habitantes de esas regiones. Y en tercer lugar, lo que quisiera como un punto previo destacar es cómo trabajamos. Esta era una comisión de 8 miembros, que tenía 2 copresidentes, el senador Buenchumilla y yo, que tenía la mitad de sus integrantes son mapuches, la mitad no lo son, que tenía gente de todo el espectro político y elegido en la forma que ya señalé. El trabajo lo realizamos además revisando todo lo que se había avanzado y realizado y propuesto en todos los años anteriores, tanto en el Congreso como en el Gobierno, como también en las distintas comisiones que han existido a lo largo del tiempo. Revisamos la experiencia internacional, pero muy importante, realizamos encuentros y diálogos con más de 5.000 personas e instituciones durante los casi 2 años. Tuvimos 22 meses trabajando en esto. Y el espíritu que nos animó fue buscar en esos diálogos y en esas conversaciones, buscar entender. No nos juntamos con la gente para rebatir sus opiniones, ni para contradecirlo, ni para aceptarlas, simplemente intentar entender lo que pensaban y sentían cada uno de los grupos. Estos grupos incluyeron comunidades y dirigentes mapuches, dirigentes gremiales, víctimas y asociaciones de víctimas, políticos, presidentes de todos los partidos, los gobernadores de la macrozona sur, empresarios, gerentes de empresas importantes de la zona, académicos y expertos nacionales y extranjeros. Y la tarea, como ya dije, era y fue buscar acuerdos que resolvieran los problemas, buscando que todos los grupos estuvieran mejor, no solamente las comunidades mapuches, sino también los agricultores, las compañías forestales y, por supuesto, también el resto de los chilenos. Es decir, nuestro objetivo fue pasar de tener una solución puramente transaccional a encontrar una solución que pudiera transformar este conflicto y donde todos los grupos pudieran mejorar su situación. Y es luego de este largo trabajo y cumpliendo el objetivo para el que fue creada la comisión que realizamos esta propuesta que tuvo un amplio acuerdo entre todos sus miembros y que tiene 3 ejes. El primero, y que es donde se inscribe el reconocimiento constitucional, es un eje que lo que pretende es cumplir las promesas no cumplidas en un muy largo periodo, valorar la cultura y las tradiciones mapuches y pasar de una sociedad multicultural a una sociedad intercultural, entendiendo esto como una sociedad donde las diversas culturas se valoran, se respetan y interactúan entre ellas. En segundo lugar, reparar a todas las víctimas. De hecho, un anteproyecto donde trabajó extensamente la senadora Aravena y otros miembros de la comisión, se le entregó como parte de este trabajo al Ejecutivo y se nos ha señalado que está terminando de realizar ese proyecto y que va a ser enviado al Congreso antes de fin de año. Y en tercer lugar, mejorar y modernizar la ley indígena, lo cual se encuentra hoy en consulta indígena, la cual fue suspendida hasta después del 16 de diciembre.
El reconocimiento constitucional, como ya señalé, es la primera propuesta, está dentro de este primer eje, y es la primera propuesta dentro de ese eje, y la que yo diría, en mi opinión, le da el principal fundamento a este eje. ¿Y por qué es tan importante, a mi juicio, el reconocimiento constitucional, y así le pareció al senador Buenchumilla y a la comisión? ¿Y por qué es importante ahora? Yo diría al menos por 3 razones. En primer lugar, porque prácticamente todos los asistentes indígenas que asistieron a la comisión, que ya señalé, fueron muy numerosos, lo solicitaron como algo esencial de cualquier cambio y cualquier acuerdo. La larga historia de confrontación, de discriminación, requiere poner el reconocimiento a su existencia y la valoración a su cultura en el más alto nivel. Hasta hoy, en los más de 200 años desde el primer texto constitucional de la República de Chile, los pueblos indígenas solo fueron mencionados en la Constitución de 1822, con un contexto histórico naturalmente muy diferente al actual y solo con un objetivo de asimilación y no de reconocimiento ni de valoración. De hecho, el número 6 del artículo 47 de la Constitución de 1822 dice: corresponde al Congreso cuidar de la civilización de los indios del territorio. Y esa es la única mención que tenemos en estos más de 200 años. Para las comunidades indígenas, no solamente las comunidades mapuche, tiene una enorme significación incorporar su reconocimiento y la valoración de su cultura, junto con proteger sus derechos. El segundo punto que quisiera mencionar de por qué es importante avanzar en esto es que es una deuda que ya se prolonga desde el 1 de diciembre de 1989, cuando el expresidente Patricio Aylwin, en ese momento aún candidato, comprometió en Nueva Imperial este reconocimiento constitucional. Y luego todos los gobiernos, de izquierda y de derecha, lo han comprometido, pero no se ha logrado cumplir. Incluso en marzo de 2009 existió un consenso muy amplio y transversal político, pero que tampoco después prosperó. Más recientemente, en el segundo proceso constitucional, se logró un acuerdo unánime en la comisión experta, que era una comisión representativa de todos los sectores del Congreso, el cual además fue aprobado por el Consejo Constitucional, pero que por supuesto no se concretó porque esa propuesta de nueva Constitución también fue rechazada, al igual que en el primer proceso constitucional. Entonces tenemos más de 35 años sin cumplir las numerosas promesas de reconocimiento, y eso ha alimentado la desconfianza en el Estado. Y el tercer factor que creo que es importante tener en cuenta es que detrás del rechazo, y aquí voy así a dar una opinión estrictamente personal, no de la Comisión, detrás del rechazo al reconocimiento constitucional han estado también la desconfianza de quienes perciben en este reconocimiento un riesgo para la unidad del país. La presencia de grupos que postulaban la autonomía territorial y política, la plurinacionalidad o la creación de estados dentro del Estado confirmaban para muchos esos temores. El contundente rechazo a esas pretensiones en el primer proceso constitucional, yo pienso, han eliminado esos temores. El proyecto propuesto es muy claro en cautelar y reafirmar la unidad inquebrantable del Estado y de Chile. Y esto permite entender adecuadamente la diversidad dentro de la total y permanente unidad de nuestro país, y creando entonces la oportunidad de poder avanzar en este proyecto. En resumen, hoy tenemos la oportunidad de avanzar, de cumplir las promesas de los últimos 35 años y no seguir ahondando la desconfianza, y todo esto sin poner en riesgo, como lo que ya he señalado, a la inquebrantable unidad de nuestro país y sentar las bases para la paz y el entendimiento, que, como ya mencioné, tiene muchos otros elementos sobre los cuales hay que avanzar, pero esto es un fundamento muy necesario y esencial. Y esto entonces permitiría tener este avance en la paz y el entendimiento sobre bases justas y sólidas. Esto además hay que tener presente que no es una deuda del gobierno ni de un gobierno en particular. Esto es una deuda que, como ya he señalado, a lo largo de todos los gobiernos se ha constituido en una deuda del Estado de Chile, y hoy tenemos la oportunidad de no seguir ahondándola, sino que de construir esta nueva etapa de paz y entendimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, al señor Alfredo Moreno, efectivamente, bueno, yo lo presento porque evidentemente ahí su rol fue importante, ¿cierto?, como exministro, pero la opinión que ha traído es
la que se logró, se consensuó, se conversó en la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Tenemos algunas preguntas a propósito del texto, a lo mejor me faltó decirlo, pero más allá de que se hayan fusionado varios boletines o se hayan refundido varios boletines, hay una propuesta del Ejecutivo. Entonces, no sé si la tienen a la vista, porque si bien estamos hablando del reconocimiento de los pueblos indígenas en nuestra Constitución, hay 2 o 3 temas que cuando ya entremos en la discusión en particular van a ser temas, ¿no? Y por eso, si bien nos quedó claro, ¿cierto?, cuál fue la opinión y cómo se dio el trabajo y cómo se argumentó el por qué se sigue, obviamente, aspirando a que tengamos este reconocimiento. También nos parecería importante tener su opinión respecto de estos puntos que están considerados en esta propuesta del Ejecutivo, como por ejemplo los derechos colectivos, la participación política. Pero como pueden ser parte, obviamente, de preguntas, voy a darle la palabra entonces al profesor Patricio Zapata para que luego podamos acumular esas preguntas y hacérselas a nuestros invitados. Profesor. Y por su intermedio, un saludo de mucho afecto y respeto a todas y cada uno de los honorables senadores presentes, autoridades de gobierno, personas invitadas a la comisión. Agradezco mucho, señora presidenta, esta oportunidad. Efectivamente, estamos en la discusión general, la aprobación en general, pero yo voy a permitirme en un momento hacer algunas observaciones más precisas. Pero en términos de la aprobación general, a mí me parece que el invitado que usó la palabra antes que yo, don Alfredo Moreno, ha resumido admirablemente una historia larga. Y esa historia da cuenta de un aprendizaje y de la creación de un consenso en el tiempo, un tiempo largo, larguísimo. Pero quizá eso ahorra que uno deba argumentar en forma demasiado enfática sobre los argumentos, porque el país, desde el año 1989, ha venido teniendo este debate y me parece que progresivamente los temores, las dudas y los fantasmas sobre la idea general se han ido despejando hasta llegar a un consenso muy, muy potente el año 2022, a fines del año 2022, cuando se aprobó en forma prácticamente unánime como una de las bases para el acuerdo de una nueva constitución, una base número 4 que decía: la constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Como se recordaba, la comisión experta ratificó este mismo lenguaje y el Consejo Constitucional ratificó este mismo lenguaje agregando una segunda parte. Y si bien es cierto, el proyecto aquel fue rechazado en ese año 2023, me parece que el consenso que describo no fue rechazado. El rechazo tuvo que ver con probablemente muchas otras cuestiones, pero no sobre este acuerdo tan sustantivo. Entonces, señora presidenta, a mí me parece que estamos ante la presencia de un consenso que tomó tiempo, que costó, y creo que entonces, más que yo hacer una reflexión política que no me corresponde, quisiera entregar elementos propiamente constitucionales para hacer operativo este acuerdo político que entiendo que ya existe. ¿Por qué una constitución en general debiera incorporar en su texto cuestiones de orden valórico, cultural o social? ¿Por qué no limitarse la Constitución a cuestiones que podríamos llamar estrictamente reglamentarias, estrictamente de organización del poder, estrictamente de organización de las funciones del Estado? La Constitución vigente optó por un capítulo completo llamado Bases Fundamentales. Ese capítulo primero de la Constitución representa una definición sustantiva. La Carta Fundamental no es solo
la reglamentación de los órganos del Estado. No es solamente la configuración de las facultades que tiene uno u otro órgano. La Carta Fundamental identifica ciertos valores compartidos. Y por eso en ese capítulo 1 ustedes encontrarán el concepto de persona, dignidad, familia, cuerpos intermedios, bien común, realización espiritual y material de la persona, emblemas nacionales, solidaridad entre los distintos territorios y regiones, democracia, naturaleza humana. Esto que he mencionado son algunos de los conceptos del capítulo 1 actual. Ninguno de ellos estrictamente hace una precisión de reglamento o de precisión de competencias. Estos son valores, son principios, son reconocimientos a realidades, a la familia, al valor de la familia, a la nación, a los cuerpos intermedios. En ese contexto, el omitir un reconocimiento a los pueblos originarios no deja de llamar la atención. Si la nuestra fuera una constitución puramente reglamentaria, que las hay, una constitución espartana en el lenguaje, minimalista, que simplemente identifica potestades, bueno, quizá uno podría tener que argumentar por qué razón incluir una referencia de índole cultural, política o valórica. Pero no es el caso de la Constitución vigente. Ella tiene un capítulo denominado Bases Fundamentales que contiene las definiciones que yo expresé, los reconocimientos, las valoraciones que yo identifiqué. Es en ese contexto que un reconocimiento a los pueblos originarios no solo no es superfluo, no es extraño, no es contradictorio con el espíritu del capítulo 1, sino que viene a ser absolutamente coherente con la idea de que una constitución no es solamente un estatuto del poder. Es un pacto político, donde la comunidad identifica cuestiones compartidas, donde da cuenta de su historia, de su aprendizaje, de lo que lo une, de lo que nos une. Entonces, desde un punto de vista constitucional, el reconocimiento que se propone conversa adecuadamente con el tono, el contenido, la naturaleza del actual capítulo 1. Hay varias preguntas que tendrán que ocupar a la comisión, si el proyecto se aprueba en general, a la hora de la discusión en particular. Y si voy a referirme brevemente a alguna de esas preguntas, es porque creo que las distintas disyuntivas que se abren no debieran suscitar una discusión que rompa este consenso. Es decir, me explico. La comisión tiene ante sí varias opciones. Las distintas mociones que se han refundido llegan al reconocimiento por distintas vías. No hay una sola vía. No hay un solo lenguaje, no hay una sola ubicación. No da lo mismo. Pero me parece que la existencia de esas diferencias entre el mensaje que presentó el Ejecutivo, la moción de los honorables senadores Araya, Navarro, Muñoz, Urresti y Quinteros, la moción del honorable senador Aravena, la senadora Rincón, el senador Bianchi, la moción de la honorable senadora Rincón, los honorables senadores Araya, Flores, Macaya y Walker, la moción de los senadores Durana, Kusanovich, Sandoval. Bueno, esa diversidad de opciones, en mi opinión, no da cuenta de una diferencia de fondo. No son iguales, no son idénticas, hay algunas que presentan algunas ventajas. ¿Cuáles son esas diferencias que tendrán que abordarse? En primer lugar, hay una pregunta importante. ¿Cuánto se dice? ¿Cuánto? Hay una opción minimalista, decir el mínimo indispensable. Que el reconocimiento constitucional sea escueto, directo, simple.
Esa es una opción. Eso presenta ventajas. Quizás hace más fácil el consenso, el acuerdo. No obliga a definirse sobre cuestiones como escaños reservados, sobre territorios, sobre tierras, sobre lengua. Un reconocimiento breve, en la línea de lo que fue esa base que recordé hace un minuto. La segunda alternativa es decir más. Decir más. Por ejemplo, mencionar a los pueblos originarios que se reconocen, como lo hace el mensaje del Ejecutivo. Por ejemplo, referirse a la interculturalidad. No solamente hablar de reconocimiento, sino hablar de interculturalidad. Entonces, una definición que habrá que tomar a la hora de la discusión en particular es cuánto. Y habrá que ponderar y sopesar las ventajas de ser breve y las ventajas de ser un poquito más extenso el lenguaje de la Constitución, con los pros y los contras. Cuánto margen se le deja a la interpretación posterior del legislador, a la interpretación de los tribunales de justicia. Y la segunda pregunta, y voy concluyendo, señora presidenta, la segunda pregunta disyuntiva es ¿dónde situar el reconocimiento? Y esto no es una cuestión estética solamente, no es una cuestión de corrección técnica. ¿En qué parte de la Constitución se hace el reconocimiento? Y las distintas mociones refundidas, los distintos mensajes discrepan sobre esto. El gobierno propone un artículo nuevo, 3 bis. Crear un artículo ad hoc. Lo mismo propone la moción de los honorables senadores Quintana, Navarro, Muñoz, Durresti y Quinteros. Un artículo ad hoc, 3 bis. Otra opción es aprovechar el artículo segundo, que hoy día se refiere a los emblemas nacionales. Ese artículo es muy breve, y si se me permite la expresión, señora presidenta, tiene espacio, hay hueco en el artículo segundo, porque ese artículo es muy breve. Así que es perfectamente imaginable que uno pudiera incorporar ahí 1 o 2 incisos y no quedaría feo, no quedaría mal. La tercera opción es ocupar otro artículo breve, el artículo 4, que es aún más breve. Chile es una república democrática, como propone la moción de los honorables senadores Araya, Flores, Macaya, Walker y Rincón, o los senadores Durán, Acusano, Michi Sandoval. Usar el artículo 4. Yo en lo personal, creo que hay buenas razones para pensar en el artículo segundo y quiero explicarlo y por qué creo que esa opción le permite al reconocimiento un carácter muy consistente con el resto de la Constitución. El artículo segundo habla de los emblemas nacionales. Una de las cosas que yo creo que se aprendieron durante los dos procesos constituyentes es el enorme aprecio y valor que le asigna el pueblo de Chile a la idea de nación y a los símbolos patrios. Y el cuidado que ha de tenerse de no mirarlos en forma... Entonces, el artículo segundo, que viene inmediatamente a continuación de las ideas de persona, familia, grupos intermedios y Estado, es un buen lugar para que la Constitución reconozca a ese otro grupo que alberga la nación en su interior, los pueblos originarios preexistentes. Que lo haga en el mismo artículo que habla de los emblemas nacionales. Entonces, ese artículo segundo podría partir afirmando que la nación chilena es una e indivisible. Luego, el reconocimiento a los pueblos originarios, con la inclusión de la interculturalidad. Y cerraría el artículo segundo, con la referencia a los emblemas de la nación chilena, esta nación que ya se ha descrito como una pero rica, una pero diversa, una pero plural, una pero intercultural. Y si se me permite, podría ser la ocasión para que este honorable Senado de la República y este Congreso Nacional corrigiera de paso una carencia del texto constitucional. El texto habla de los emblemas nacionales, pero no los describe. Dice que habrá una bandera nacional, habrá un escudo de armas, habrá un himno nacional.
Y hay otro artículo de la Constitución que dice que es materia de ley definir el emblema nacional, definir la bandera. O sea, jurídicamente la situación que tenemos es que la bandera nacional podría ser cambiada por ley y seguiría siendo el emblema nacional. Y alguien podría proponer una bandera con verde, con naranjo, con amarillo, y no con estrella. Constituciones que yo encuentro en esto muy certeras, como la francesa, enuncian: la bandera nacional es el tricolor, con 3 franjas horizontales, rojo, blanco y azul. El emblema, el himno nacional es la marsellesa. El moto de la nación es libertad, igualdad y fraternidad. Se educa, se reconoce un hecho fuerte. Entonces, yo cerraría este nuevo artículo 2 con el reconocimiento a los pueblos originarios, con el reconocimiento, en mi opinión, a los distintos pueblos originarios. Yo creo que es una buena idea mencionarlo, con una referencia explícita al contenido de estos emblemas nacionales. La bandera nacional es esa bandera que tiene en su mitad inferior el color rojo, en su mitad superior 2/3 blanco, 1/3 azul turquí, con una estrella de 5 puntas al medio. El himno nacional, sobre el que a veces se ha discutido, son esa quinta estrofa y ese coro de la composición musical de Eusebio Lillo y Ramón Carnicer, que oficializó Manuel Bulnes hace 180 años. Y nuestro escudo de armas lleva el lema "por la razón o la fuerza". Un reconocimiento a la riqueza del pueblo de Chile, a su pueblo originario, en el artículo 2, al empezar la Constitución, le da realce. No es un 3 bis, a mí me suenan feos los 3 bis, está bien para una ley tributaria, tener el 148 bis o el 162 ter o cuater, pero en la Constitución es feo, es feo. Entonces, y como no se va a corregir rápidamente, como eso va a quedar ahí por muchos años quizá, yo no usaría un 3 ter, ocuparía el artículo 2. En resumen, señora presidenta, no he dado argumentos para hacer el reconocimiento, creo en él hace muchos años. Me tocó trabajar con don Edgardo Benninger y don Patricio Elwin cuando tenía 25 años en la primera de las propuestas, allá en marzo del 90. He visto cómo se han presentado y discutido cerca de 14 proyectos en estos años. No necesito, en lo personal, convencerme, estoy muy convencido. Y creo que la discusión técnica ha avanzado, ya no están los temores de antes. La diferencia que existen son técnicas. Estoy convencido que en el trabajo en particular que lleva adelante esta comisión se encontrarán las soluciones más adecuadas, que conversen mejor con el resto de la Constitución y por lo tanto podremos dar cumplimiento a lo que Alfredo Moreno describió muy precisamente como una deuda muy, muy postergada. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a usted. Le damos las gracias al profesor Zapata. Y no sé si altere los órdenes, al final uno a veces como que a los amigos, a los colegas los deja al final cuando deberían partir, pero quiero darle la palabra al senador Huentumilla, que no solamente como representante de la región de la Araucanía, obviamente conocedor del tema, no sé si partió a los 25 años como el profesor Zapata, pero bueno, lo vamos a escuchar y lo que más nos interesa es lógicamente su opinión a propósito de la participación en el Consejo. Así que, senador Huentumilla, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. No a los 25, pero no era mucho más tampoco la diferencia. Sí. Era un joven diputado en ese tiempo. Presidenta, yo tengo como 2 sombreros, digamos. Uno, el hecho de ser parlamentario y el hecho de haber participado en la comisión junto a Carmen Gloria y Alfredo. Con Alfredo copresidimos esta instancia. Entonces, quiero hacer una breve, digamos, presentación, nada más. Tal como el profesor Zapata, yo llegué en los años 90 al Parlamento y, por lo tanto, llevo presenciando este debate con distintos matices 35 años. Y en estos 35 años, a pesar de algunos textos en que se llegó a acuerdo la redacción, yo siento que desde el punto de vista político
nuestro país no ha logrado tener un consenso respecto de esto. Y yo siento que esa es una deuda como país que tenemos, no con los pueblos originarios, sino como el tipo de país que queremos construir. No hemos podido resolver esto y por lo tanto yo no soy muy optimista respecto de ese tema. Porque aquí hay cuestiones que se han debatido los últimos años que tenemos distintas aproximaciones. Evidentemente que lo que nos divide siempre es cuando empezamos a hablar de la nación. Y resulta que nosotros en esta comisión tratamos estos temas y llegamos a una solución de compromiso con el objeto de llegar a un acuerdo, porque cuando existen distintas opiniones y diferencias, tú tienes que buscar los consensos y los acuerdos que te permitan avanzar y dar una señal política. Y por lo tanto nosotros hablamos de la unidad del Estado. Cualquiera que sean los orígenes o las lenguas que se hablen, nosotros partíamos de la base que lo que teníamos que resguardar era la unidad del Estado. Porque el concepto de nación es una ficción. Y a partir de lo que dice el profesor Zapata y de lo que dice la Constitución francesa, bueno, a partir de la Revolución Francesa es cuando se introduce el concepto de nación. Y el Estado francés persiguió a todos los pueblos, que eran como 7, que hablaban idiomas distintos, para establecer el francés. Y hay palabras notables de un ministro de Educación de la época donde dijo que aquí teníamos que hacer desaparecer a todas las otras lenguas. Y por lo tanto, a partir del surgimiento del moderno Estado territorial, surge este concepto de nación. Porque antes la soberanía residía en los reyes. Y entonces dijo, no, a partir de ahora va a residir en el pueblo. Y por lo tanto se habló de nación. Y en Chile la nación chilena no existía hasta 1810. En Chile fue primero el Estado. Y el Estado creó la nación. Y con esto me acompaña a mí Mario Góngora, uno de los grandes historiadores de Chile. Me acompaña también el profesor Carlos Peña, que ha escrito cuestiones muy interesantes sobre el punto, que todos conocemos, al profesor Carlos Peña. Entonces yo digo, si nos enfrascamos ahí, vamos a entrar a un terreno en que a lo mejor no vamos a llegar a un acuerdo. A mí creo yo que nosotros podemos avanzar en el sentido de que dice este proyecto presentado por el gobierno que recoge sustancialmente el acuerdo que nosotros logramos, porque lo que nosotros hicimos fue un acuerdo político, representado en este caso por los 2 copresidentes, una fórmula que deberían estudiar los profesores de Derecho Constitucional, tener 2 copresidentes. A lo mejor en noviembre nosotros estamos disponibles, digamos. Estamos disponibles. Pero es que es una fórmula, y quiero decirle con todo afecto a usted, que funcionó realmente. Y aquí Carmen Gloria es testigo, funcionó, y tuvimos, claro, una gran secretaría ejecutiva. Entonces yo digo que esto recoge sustancialmente lo que nosotros decimos, la unidad del Estado. Insistimos mucho nosotros en el concepto de interculturalidad, para no meternos en el concepto de multiculturalidad porque entramos a otros problemas. No nos pronunciamos sobre la participación en escaños reservados, sino que lo dejamos a la ley. Que la ley puede haber eso en los órganos colectivos que toman decisiones obligatorias, vale decir, los consejos comunales, los consejos regionales y el Parlamento. Que eso sea producto de otro acuerdo, de otra discusión, de otro consenso. Ahora, naturalmente que el reconocimiento como pueblo implica derechos no solo individuales, sino derechos colectivos. Bueno, aquí nos acaban de entregar un muy buen trabajo de la biblioteca. Yo creo que es bueno que le echemos una buena mirada porque realmente eso es lo que existe en el derecho internacional de los pueblos indígenas, que es un derecho nuevo que surge a partir de la década del 50. Entonces, bueno, este es un derecho que hay que estudiarlo porque implica derechos colectivos.
Y el otro día tuvimos una discusión acá en la sala respecto de los derechos lingüísticos y alguien dijo, bueno, pero es un derecho colectivo, pero yo señalé, bueno, pero es que nadie anda hablando solo por la vida, digamos. Tú tienes que hablar con alguien, siempre el lenguaje va a ser un derecho colectivo. Entonces, Presidenta, yo simplemente digo que creo que esto es un avance y yo estoy en condiciones de apoyar este proyecto. Creo que implica, digamos, un acuerdo, un consenso político, y eso es lo que va a permitir salir adelante para que soslayemos los grandes temas de la discusión no solo en Chile, sino que en el mundo, respecto de cuestiones que nos separan, no obstante que en las Naciones Unidas el 90% de los estados son plurinacionales y tienen pueblos al interior de sus estados y cada uno regula y no tiene nada que ver con la unidad del Estado. Y además quiero decir que cuando aquí se utiliza el concepto unitario no quiere decir unidad del Estado. El concepto unitario se refiere a que dentro del Estado hay un núcleo central que toma las decisiones, que se contrapone al Estado federal, donde hay muchos centros de poder. Por lo tanto, un Estado tiene unidad del Estado, un Estado unitario y un Estado federal. Ambos van por la unidad del Estado. Y por lo tanto yo creo que el Estado unitario no le coloca nada, digamos, a la discusión que nosotros estamos teniendo. Porque pudiéramos tener un Estado federal y tener también una gran unidad del Estado. Lo unitario se refiere, como digo, a un centro de toma de decisiones. Así que muchas gracias, señora Presidenta, por invitarme y espero estar más optimista en esta oportunidad y va a contar con mi apoyo de todas maneras, lo que aquí está esta honorable y gran comisión puede acordar. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, senador. Quiero darle la palabra porque me la está pidiendo el senador Durresti, luego la senadora Ebensberger. Obviamente que si el Ejecutivo quiere agregar algo porque ellos presentaron en la sesión pasada, por supuesto me pide la palabra. Senador Durresti. Presidenta, saludar por su intermedio a los ministros presentes, también a colega Pancho Buenchumilla y también a Alfredo Moreno. Un gusto poder estar acá. Que estaba ahí a través del Zoom. Me está reemplazando en esta sesión el senador de Rementería porque estamos en paralelo en otra comisión y tenemos que ir a dar quórum a la sala por una mixta de presupuesto. Pero yo no quería dejar de consignar dos cosas que creo que es importante y nobleza obliga. Conocí el trabajo de la comisión. Fui invitado formalmente. Pude participar, hacer el seguimiento desde el punto de vista comunicacional, de lo que se iba produciendo y creo que es importante valorar el trabajo que se hizo. Y ahí se lo he hecho personal tanto a Alfredo como a Francisco en esta situación de copresidencias que creo que fue un trabajo arduo, difícil, no exento de problemas y a veces de incomprensiones. Yo valoro que ustedes se hayan dedicado a eso, también a la senadora Aravena, porque también es ingrato. No es fácil sumarse a eso, no es para ganar aplauso. Y yo sé lo que digo. Y en esa función también a Víctor, que hoy día me alegra mucho que está de ministro subrogante, porque también la paciencia se multiplicaba porque tenía que multiplicarla por distintos actores. Así que, Víctor, lo he dicho en privado y públicamente, y yo creo que uno tiene que consignarlo, porque es fácil no sumarse. Es mejor quedarse, perdone Pancho, usted conoce estos conceptos, a la guaite, y si la cosa está buena me sumo. Y si está mala, tomo distancia y tiro piedrecita y quedo en una posición privilegiada para los que hicieron esto, los que cometieron este error. Yo creo que a mí me gusta la gente cuando toma decisiones. Puedo no estar de acuerdo en algunos conceptos, puedo diferir en algunos elementos, pero yo vi el trabajo en ustedes y en Víctor, que frecuentaba el territorio, pero también frecuentaba acá, hizo un trabajo. Ustedes conocen mejor que nadie los avances, los méritos, los errores, los avances, pero yo creo que la suma es positiva. Y hecho este reconocimiento y permítanme extenderlo también a Emilia Nullao y a otros integrantes que a Millabur, que estuvieron ahí y que cada uno en su mérito, reconocimiento. Pero tenemos que pasar a la acción. No sacamos nada con tener este gran ejercicio porque dicen, bueno, ¿para qué se reunieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuántas reuniones o sesiones o documentos escribieron? Yo creo que tenemos que traducirlo.
No me voy a pronunciar sobre lo de la consulta porque creo que corre por otro carril, pero aquí nosotros estamos en la Comisión de Constitución y ahí, Presidenta, toda la disposición para avanzar en un texto. Si democráticamente uno tiene que... Lo peor es esto, dilatarlo en el tiempo. Y yo creo democráticamente, yo no voy a condenar a alguien que no esté de acuerdo o haga una reserva. Me parece... Es súper legítimo, esta comisión se reflexiona bastante, se trata de llegar a acuerdos, pero tenemos que dar paso. Y yo doy fe a lo que ustedes hicieron, me representa por la pluralidad y por la forma como trabajaron, ustedes como comisión y Víctor en la Secretaría, y eso se tiene que traducir en iniciativas, si no, esto lo mantenemos eternamente. Entonces, quería consignar eso a disposición, va a votar Tomás en lo que corresponda a la comisión, pero manifestar mi respaldo, las precisiones que haya que hacer, que las hacía ahí el profesor Zapata, o los textos, o el número que no sea un 3 bis, que es re feo desde el punto de vista de la arquitectura de la Constitución, pero creo que hay que valorar y no quería dejar de consignar lo que ustedes hicieron. Los felicito y hay que decirlo, porque si no es fácil decir esto no hicieron nada, no votamos, independiente del resultado. Hicieron el trabajo y las decisiones, la gente que toma decisiones yo las reconozco. Eso, Presidenta. Gracias, senador Durresti. Senadora Esmerger. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los que nos acompañan, ¿no es cierto? Agradecer también las presentaciones. Yo voy a diferir de mucho de lo que se ha dicho acá, ¿no es cierto? Yo creo que nuestro cargo son de representación popular. Nosotros representamos a la ciudadanía. Y ya se hicieron dos sendos procesos constitucionales. Y el primero, sobre todo, en que uno de los temas por la cual la gran mayoría en el país, más del 62%, rechazó esa propuesta fue por cómo se legisló sobre los pueblos originarios. Y entonces, volver ahora al tema y querer, a través de una reforma constitucional, volver a instaurar todo aquello que la gran mayoría del país rechazó, a mí no me parece que es lo correcto. Gastamos plata, gastamos tiempo, dividimos a los chilenos en algo que los chilenos resolvieron y dijeron, esto no lo queremos. Y ahora insistimos. Yo, Presidenta, no estoy en condiciones de avanzar en esto, salvo que sigamos con una discusión y que terminemos en un texto sumamente simple, minimalista, en que no haya mociones o nociones como que no va a haber discriminación arbitraria. ¿Por qué tiene que decirse eso si la ley asegura la igualdad ante las personas? ¿Por qué tienes que poner que no haya discriminaciones arbitrarias? ¿Por qué tengo que establecer derechos especiales, individuales y colectivos para los pueblos originarios si en Chile todos somos iguales ante la ley? ¿Por qué se le establecen cierta autonomía en materias relacionadas? ¿Qué materias relacionadas? ¿El tema de la justicia, por ejemplo? No, no estoy de acuerdo. O sea, la autonomía de los cuerpos intermedios o de quienes quieran organizarse está reconocida en la Constitución. ¿Por qué hacerlo nuevamente? Ahora, bajo ninguna circunstancia podría estar a favor de asegurar una participación política, escaños reservados, registro propio electoral. Esta comisión dio largas discusiones. El senador Guanchumilla era integrante de la comisión, el senador Durresti la presidía. Funcionamos y sesionamos hasta altas horas de la noche, en algo que después, la verdad, no fue representativo. Y yo he escuchado el reconocimiento de varios que nos equivocamos en eso, en que una mayoría, ¿no es cierto?, le puso el pie encima a otros pueblos originarios como son los del norte. Y pareciera que en este país los únicos pueblos originarios que importan son los mapuches. Y nosotros hicimos mucho hincapié en la representación de los pueblos andinos, pero pareciera que no existía. Vuelvo a decir, Presidenta, yo no estoy disponible para avanzar en esto, creo que la ciudadanía ampliamente ya lo rechazó y nuestra obligación es representar a la ciudadanía. Vuelvo a decir, si seguimos en esta discusión, podría llegar, ¿no es cierto?, a ver la posibilidad de aprobar única y exclusivamente en
términos puros y simples, sin ningún colgajo, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Pero para avanzar en una frase más que esa, yo, al menos, Presidenta, no estoy disponible. Muchas gracias. Gracias, senadora. Continúo con la palabra, ¿sí? Ministro subrogante, Víctor, la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo creo que me gustaría primero valorar la intervención de los ex copresidentes, don Alfredo Moreno y don Francisco Buenchumilla, que creo que resumen bastante bien la posición y la mirada con la cual a lo largo de una discusión, precisamente después de los dos procesos constitucionales, se fue dando al interior de una comisión, ¿no? Madurando y buscando una salida que nos permita crear confianzas en la diversidad de país que somos, bajo la unidad del Estado, efectivamente, que todos reconocemos y queremos resguardar. Y al mismo tiempo valorar la intervención del profesor Patricio Zapata, que hace muy buenos aportes a la discusión, sobre todo desde un punto de vista más histórico de cómo se va configurando nuestra Constitución, incluso, cierto, añade elementos pendientes como los emblemas y los símbolos que no necesariamente pueden estar adecuadamente descritos. Y también nos hace, digamos, nos da cuenta de un consenso bastante amplio como nosotros mostramos el otro día en la sesión anterior, en el censo de 2024 hay 2 millones de chilenos y chilenas que se reconocen parte de los pueblos indígenas, 2 millones, es el 11% de la población. Efectivamente, de ellos el 85% se reconoce como pueblo, de parte del pueblo mapuche, y después lo sigue el pueblo aymara, y están el resto, lo constituyen los 11 pueblos reconocidos hoy día en la ley indígena. Creo que es importante mencionar que en esa sesión, Presidenta, también, y a propósito de las preocupaciones que tiene legítimamente la senadora Ensperger, efectivamente dijimos que esto queríamos que fuese un aporte a todos los pueblos y no estaba centrado, si bien tiene un origen el texto propuesto del Ejecutivo desde la comisión que trabajó en la macrozona sur, lo que se pensó siempre es dar una señal al resto de los pueblos, porque precisamente la comisión también le llegaba esa presión de parte del Consejo CONADI y de parte del resto de los pueblos de por qué esto estaba centrado solamente en el sur. Y de hecho, por eso es parte de la primera recomendación de esta comisión, tiene que ver con darle una señal política y un gesto al resto de los pueblos también, decirle, mire, nosotros no estamos hablando solamente de una diversidad que se pueda dar en la zona del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, sino que estamos hablando de una diversidad que se da desde Arica hasta Magallanes, a través de los pueblos precolombinos. Ese fue el espíritu con el cual se redactó el texto. Yo creo que hay una discusión que está que es bastante profunda, es bastante rica, que nos conecta con la historia de esta patria, y que creo que en la medida en que se puedan ir aclarando ciertos conceptos y ciertos puntos, nosotros nos ponemos a disposición como Ejecutivo de hacerlo y a disposición de todos los senadores y senadoras para mayor información de lo que fue esta discusión y cómo podríamos sortear quizás algunos obstáculos que cualquiera de las partes de acá pudiese tener legítimamente. Eso, Presidente, muchas gracias. Muchas gracias al ministro subrogante. Quiero dar la palabra nuevamente. Ok, yo quiero decir lo siguiente. Y de hecho lo hemos ido comentando tanto en la sesión pasada como con el Ejecutivo en algunas de las reuniones, con el ánimo de que obviamente podamos, ojalá, traer este acuerdo, me refiero al acuerdo de la Comisión o de años anteriores en otras instancias, a nuestra Constitución. Yo soy de las que creo que el reconocimiento de los pueblos indígenas en nuestra Constitución no puede seguir esperando. Creo que hay que avanzar en aquello, pero también, y lo he transmitido, insisto, en la sesión pasada, a puertas cerradas, y obviamente esta es la instancia ahora para hacerlo, no estoy de acuerdo con que en la Constitución se señale, por ejemplo, y me voy directamente al último párrafo, la ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias. Claro, eso es para una comisión, ¿no? A propósito de la Comisión de Paz y Entendimiento, porque se está haciendo un acuerdo político. Pero cuando ya estamos entrando en el texto de la Constitución,
Si además el acuerdo es precisamente que esto se ve en la ley, ¿para qué lo vamos a dejar establecido en la Constitución? Si es evidente que estamos de acuerdo con que no se lleve a la Constitución. O luego, por ejemplo, en cuestiones como, que lo vimos la semana pasada, y entiendo, ¿cierto?, la biblioteca también preparaba aquello, cuando preguntamos por la multiculturalidad y recibimos en la propuesta la interculturalidad, uno puede entender que estamos hablando en definitiva de no solamente el reconocimiento, sino que de que haya un mayor entendimiento, un trabajo entre las distintas culturas a propósito de los 11 pueblos que ya están reconocidos en la ley. La unidad del Estado, por supuesto que me parece vital que esté, dado que vamos a avanzar en ese reconocimiento, si es que así se dan los votos, las mayorías. Y lo que me parece también que no es necesario que esté, y voy a ser súper pragmática, para que tengamos los votos y avancemos en el reconocimiento, que entiendo es lo que al menos a la mayoría nos une, ¿no? Si queremos que esté y que no avancemos en el reconocimiento, también es viable, ¿no? Y aquí cada uno obviamente se pronunciará en la comisión y en la sala como mejor le parezca. Pero si queremos ir despejando la propuesta, las votaciones y entender que el punto de encuentro, que el mínimo común es el reconocimiento en nuestra Constitución, en base al principio que he mencionado y, por supuesto, contemplando la unidad del Estado, entonces yo creo que en eso, por primera vez, vamos a estar cerca de lograr ese objetivo. Luego, habrán discusiones a propósito de la ley, ya sea para participación política. Luego, habrán discusiones a propósito de qué entendemos por derecho, me refiero a los individuales colectivos. Eso será escenario de otra instancia, eventualmente, ¿por qué no decirlo?, con un nuevo gobierno, con una nueva conformación del Congreso, la mitad del Senado se renueva, la Cámara en su totalidad. Pero si hoy día nos concentramos en el reconocimiento y vamos construyendo confianza, porque la verdad es que no solamente, a propósito de lo que decía el senador Huentumilla, varios diputados también y actores que están interesados evidentemente en el tema, una vez que pusimos el proyecto en tabla en esta comisión, fueron dando palabras de que no se confiaban, ¿no?, de que podíamos avanzar en esto. Entonces, si está en tabla es porque queremos avanzar. Creo que acá hemos sido todos muy claros en cuál es el mínimo, que para mí no es un mínimo, creo que es una cuestión que viene desde los 90, para no decir desde la década de los 80, tratando de que quede plasmado, ¿cierto?, en nuestra Constitución. Pero también, a mi juicio, y por las conversaciones que hemos tenido durante estos días, esta semana, desde que, insisto, se puso en tabla por primera vez, y voy a ser bien clara en lo siguiente, creo que cuando uno pretende avanzar más allá de lo que puede, y en el Congreso el poder es con voto, obviamente que está destinado al fracaso, ¿no? Y claro, a lo mejor levantamos una gran bandera, quedamos bien con los nuestros, para no entrar en ningún detalle, pero en lo concreto no somos capaces de ver que por ahora este es el paso que hay que dar, esto es lo que tenemos, y creo que sinceramente no lo digo ni como mínimo ni con algo básico como con esta frase que estoy ocupando de que es lo que tenemos, es bastante lo que tenemos porque ni esto se ha logrado. Y me refiero, ¿cierto?, al reconocimiento en la Constitución. Dicho eso, creo que nos teníamos un invitado más que se excusó por agenda, tiene todo el ánimo de poder participar, me refiero al constitucionalista, al profesor Fernando A., y me parece importante escucharlo, obviamente, antes de poder votar en general. El que se vote en general siempre se hace alusión a que es como que estamos apoyando la idea de legislar, ¿no? Y después, lógicamente, los medios o la sociedad dice como que si alguien vota en contra, como que ni siquiera tenemos ganas de discutir el tema. No. Creo también profundamente que cuando uno vota en general está votando sobre un texto en general, no solamente con la idea de legislar. Lo digo porque si ya estamos transparentando dónde habrían votos y dónde no habrían votos, y aquí también cada uno va representando a sus bancadas, por lo tanto también transparentemos que vamos a hacer el esfuerzo para que nuestras bancadas vayan en la línea de lo que nosotros votamos acá en la comisión. Vayamos haciendo los esfuerzos para que de aquí a la próxima sesión, la próxima semana es regional, también lo quiero decir, dado que esta sesión es pública, por lo tanto a partir del lunes 27, podamos ir teniendo conversaciones a modo de poder llegar para una votación en general con un texto acordado, ¿no? Ojalá en la línea conversada a propósito de el pragmatismo que quiero también inyectarle a esta discusión por los votos que ya sabemos podrían estar disponibles o no para avanzar en esa línea. Así que, senadora Aravena, le doy la palabra y como tenemos... Sí, no, usted pero no tiene por el otro tiempo, tema. sino que como tenemos luego otro Sí. tema, No, vamos sí, bien con breve. esa claridad vamos a ir avanzando. Yo solo Senadora. quiero agradecer a
a mis dos copresidentes que están aquí presentes, que después de 22 meses de trabajo uno no solamente genera, ¿cierto?, un estímulo de seguir yendo jueves y viernes, sino que amistad, y sobre todo reconocimiento también a un trabajo voluntario que se hizo, que fue muy complejo, pero que yo creo que va a servir, sin duda va a servir, todo se va construyendo. Nosotros no teníamos expectativas jamás también de que todo cambiara y que las 21 propuestas hoy día fueran ley, eso es imposible. Pero yo también quiero agradecer, así como le estoy agradeciendo a los copresidentes, su preocupación legítima y no interesada, eso quiero decirlo. Más allá de que nuestro senador por la región de la Araucanía es mapuche y ha defendido muchísimo estos temas, yo creo que aquí había más que eso, ¿no? Había un compromiso país por resolver temas que no pueden estar pendientes de tantos años. Quiero agradecer también a la presidenta de la comisión, porque hay que, al César lo que es del César. Estamos en tiempos difíciles, ha sido una campaña, yo diría que de lo más violenta que yo he visto en mi vida, y creo que estos temas son delicados, pero son muy necesarios, señora presidenta. Yo vivo en una región donde hay un 34% de población indígena, y varios de acá tenemos población indígena, pero este tema salió permanentemente en las conversaciones. La gente tiene una desconfianza inmensa porque nada de lo que se ha propuesto se ha cumplido. Yo creo que reconocerlos, como usted bien dice, simplemente reconocerlo en la Constitución es un acto de político que va a tener repercusiones no solo digamos, aquí en este Senado, sino es partir un camino que tiene que ser pavimentado de nuevo, con hechos concretos, porque todo esto que planteó el copresidente Moreno, y con esto termino, de solo entregar cosas, esto ya no funcionó, ¿no? Si las personas estamos en la misma altura, somos todos personas diferentes, pero somos todas personas, y hoy día hay una diferencia cultural que hay que reconocerla, y yo creo que hay que cuidar, como usted muy bien dice, yo coincido con usted, no están los tiempos en el Senado ni en la política en general para ser maximalistas. Ya vimos la experiencia de las constituyentes que fueron bien desastrosas y creo que incluso fueron en contra de los mismos pueblos indígenas, lo digo con mucho respeto. Y en ese contexto creo que si esta comisión logra llegar a acuerdos en una primera definición, porque todo es perfectible, todo se puede mejorar, pero partir reconociendo la Constitución ya es un tremendo avance que va a permitir que quizás incluso todos los procesos que tengan que venir de modificación de la ley indígena y de otros aspectos que vimos en la comisión van a ir caminando de una manera distinta, porque lo que hace falta es tomarse de la mano y decir sí, estamos cumpliendo con algo, y hasta el momento eso no ha ocurrido. Así que quiero agradecerle a usted y a todos los presentes, y la exposición del profesor Zapata, tengo que decirlo, no siendo abogado, en mi opinión fue extraordinaria para quien no es experto en el tema y pudo comprender claramente. Incluso nos dijo dónde había que instalar este artículo, que encuentro maravilloso. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la senadora Aravena, entonces por... Sí, vamos a suspender unos minutos para el segundo tema, pero por haber terminado este primer tema en tabla le quiero dar las gracias a Alfredo Moreno, al profesor Zapata y obviamente al senador Huanchumía si quisiera quedarse para ver la Sociedad Anónima Deportiva Profesionales. Quisiera, ningún problema. Bueno, vamos a suspender unos minutos. Gracias.
Vamos a retomar la sesión de hoy. Nos seguimos despidiendo de algunos, que estén muy bien, muchas gracias. Quiero saludar a nuestra secretaría porque hubo cambio, obviamente, de secretaría, Ignacio Marcelo, y vamos a ir a al segundo punto de esta tabla, que es seguir con la discusión y la votación, en particular de la Sociedad de Anónimas Deportivas Profesionales. Así que le voy a dar la palabra a la secretaría para que nos ilustre. Bueno, todavía hay un poco de bulla porque se están despidiendo los que vinieron a la discusión del primer proyecto. Voy a pedirle a los asesores que están de pie, porque estamos en comisión, vamos a seguir con el segundo punto. Gracias. Le voy a pedir al señor secretario que nos ilustre dónde estamos en la discusión para seguir, por supuesto, con la votación. Muchas gracias, señora presidenta. Su señoría, muy buenos días. El señor ministro, lo había visto, señor ministro. No, está acá, pero debe estar por entrar seguramente. Lo vi hace un segundo. Señora presidenta, en este segundo punto de la tabla, don Matías, corresponde ocuparse de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, corresponde al boletín número 10.634-29. Sus señorías recordarán que ya en la sesión pasada se despejó lo relativo al artículo 11, eso quedó ya listo con una redacción alternativa. Y quedamos pendientes de las indicaciones 15, 16, 17 y 18, relativas a un artículo 21 sustitutivo para la ley vigente. Entiendo que había un texto alternativo. No te había visto. ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida al asesor legislativo del Ministerio del Deporte, Hugo Castelli. Hugo, la palabra. Te doy unos segundos, no hay problema, porque estamos iniciando recién. Sí, si la tiene, sí. Ministro, ¿cómo está? Le damos la bienvenida al ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Hugo. Sí, se hizo circular con los asesores una propuesta de redacción de un nuevo artículo 21, recogiendo la idea que estaba en debate. Que estaba en debate respecto de encabezar el artículo, por su intermedio, saludo a los senadores, reemplazar el encabezado con el objeto de abordar la prohibición absoluta de la multipropiedad. Se hizo circular también una minuta en refuerzo de esa idea. Se incorporaron las materias que ya venían en las otras indicaciones respecto de beneficiarios finales, de limitación para los agentes, y se sacó de ese 21 la referencia a fondos de inversión privada para trasladar su regulación al 21 ter, que fue la materia en la que terminamos conversando la semana pasada, y esa es la propuesta que se hizo circular entre los asesores ayer. Se hizo omisión, pero no, simplemente porque no hubo un feedback en la reunión respecto de la necesidad de mantenerlo, en torno a la idea de que el propio 21, en un inciso final, recogiera esta excepción de que una persona natural pudiera, por sucesión por causa de muerte, recibir acciones y atendía a la prohibición absoluta, tener la obligación de desprenderse por la vía de la enajenación. Eso quedó como una idea planteada, incluso redactada, pero no se incorporó a esto porque la verdad es que no hubo retroalimentación de parte de los asesores en torno a esa idea en particular, de si era importante o no importante, y la verdad que el tema central es el encabezado del 21, donde se hace la diferencia si mantenemos lo que está en la norma vigente que recoge la indicación del Ejecutivo o abordamos la materia sobre la base de la prohibición absoluta, que es lo que se propuso en esta última redacción y se hizo circular entre los asesores. Eso, señora presidenta. Sí, gracias, Hugo. Le doy la palabra al senador Walker y después me gustaría que la tuviéramos a la vista. Entiendo que le están sacando copias. Gracias. Sí, entiendo que le van a sacar fotocopias para que todos puedan tenerlo a la vista. Yo quiero, por mientras le sacan fotocopia, presidenta, decir que nosotros, de alguna manera, no sé si fuimos mandatados, pero
pero trabajamos en la semana en una fundamentación y en una minuta que hemos querido compartir con toda la comisión y con los asesores que hemos trabajado en conjunto con el Ejecutivo, el Ministerio del Deporte, particularmente don Hugo Castelli, el profesor Juan Carlos Silva, que es profesor de Derecho Deportivo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que compartió una ponencia en esta comisión, y otros asesores, en que, recordando lo que fue la historia de la actual ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, recordamos su especialidad y su propósito para los efectos de establecer los fundamentos constitucionales que sustentan una regulación de la provisión de la multipropiedad en el deporte profesional chileno, a propósito del actual régimen jurídico de las sociedades anónimas deportivas especiales. Y acá hay un análisis técnico legislativo que permite evaluar la legitimidad y pertenencia, delimitar la propiedad y control de los clubes deportivos, considerando el interés público, que es la integridad de la práctica deportiva y los principios de transparencia y gobernanza institucional para los efectos de lo que es el concepto del interés nacional, que está consagrado en el artículo 19, número 23 de la Constitución, como fundamento de la limitación del dominio. Y vimos que en el proyecto original que se presentó el año 2002, se hizo hincapié en el carácter especial de las sociedades anónimas deportivas y sobre todo su fundamento como mecanismo de control interno y fiscalización externa, en plena concordancia con la ley 19.712, que es la ley del deporte del año 2021. La actual ley de sociedades anónimas, que es la ley 20.019, buscó fortalecer a los clubes no solo como empresas deportivas, sino que como instituciones con un rol social, llamando a contribuir a la convivencia, la identidad comunitaria y la proyección del deporte como bien público. Y es así como la ley 20.019 creó un subtipo especial de sociedad anónima, que son las sociedades anónimas deportivas profesionales, con objeto exclusivo y un régimen normativo propio. Estableció de esta manera, voy a leer solamente aspectos muy puntuales de la minuta, Presidenta, un modelo híbrido con funciones de interés público y objetivos deportivos y sociales, además de económico. El propio proyecto estableció que la iniciativa que se presenta a nuestra consideración tiene como objeto principal crear las sociedades anónimas deportivas profesionales como un subtipo social hasta ahora no previsto en nuestra legislación, fijar el procedimiento para su constitución y establecer el mecanismo para su fiscalización. Hay palabras textuales de la actual ley de sociedades anónimas deportivas profesionales. Por lo tanto, no son meras sociedades anónimas sujetas al régimen general de la ley 18.046, sino entidades de interés público cuya finalidad, la organización del deporte profesional, impone límites propios a la estructura de propiedad y control. El concepto de rol social del deporte fue un elemento central de la discusión de esta ley y también considerado dentro de la modificación del 2024 en virtud de la ley 21.712, donde el legislador refuerza que los clubes deportivos no son simples entidades económicas, sino que instituciones de interés público, tal como lo señalé la semana pasada. La multipropiedad puede exponer a los clubes a conflictos de interés, incluso afectar la práctica deportiva o la lealtad deportiva, y bajo este escenario se establece que en este fundamento que nos pidió la Secretaría para los efectos de definir este interés público, interés nacional, de acuerdo al artículo 19, número 23 de la Constitución, la regulación vigente ya contempla limitación a la concertación, que es este 5%. En consecuencia, Presidenta, esto no
esta prohibición absoluta de la multipropiedad no implicaría una innovación sustantiva, sino que una reafirmación y actualización del propósito original de la ley, que es garantizar la integridad de la práctica deportiva, la independencia entre competidores y la confianza pública en el sistema. No quiero ahondar, ahí está el fundamento de este interés público, de esta propuesta que hemos construido con el Ejecutivo, con el resto de los asesores, bajo la cual se justifica plenamente, a nuestro juicio, establecer una limitación absoluta a la multipropiedad, salvo la situación de la sucesión por causa de muerte, que puede ser una situación accidental, como señalaba muy bien el Ejecutivo, porque estamos hablando de instituciones deportivas que compiten entre sí. Y ahí están los fundamentos, no quiero alargarme, los damos expresamente por reproducidos. Estoy dispuesto a resolver cualquier duda, pero nosotros queremos insistir en esta propuesta. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Walker. Le doy la palabra al senador Ensberger y después, a propósito de eso, los tiempos, la situación, etcétera. Pero bueno, le doy la palabra primero a ella. Sí, gracias, Presidenta. Yo descuidadamente no me fijé que usted había citado hasta las 2:30. Yo no me puedo quedar hasta esa hora, pero decir que, sí, porque tengo otra comisión, decir que yo no estoy de acuerdo con la nueva propuesta. La última sesión el Ejecutivo la defendía también, y yo estaba de acuerdo con esa. Hoy día viene con otra propuesta, es decir, no entiendo realmente cuál es el motivo del cambio de la indicación del Ejecutivo. No hay un fundamento más que decir que es, ¿no es cierto?, el interés nacional, pero hay que fundar. ¿Por qué el interés nacional cree usted que se ve afectado con una multipropiedad, que se permite una multipropiedad del 5%? Yo de verdad que no lo entiendo. La ley de banco, una ley bastante más exigente que permite hasta el 10% de la multipropiedad. Entonces, ¿por qué aquí no lo vamos a permitir y vamos a limitar? Yo voy a morir siendo una ferviente defensora del derecho de propiedad y creo que efectivamente hay temas que hay que regular, pero la prohibición absoluta siempre es el camino fácil. Yo no estoy de acuerdo, Presidente, con la nueva indicación del Ejecutivo. Gracias, senadora. Me pidió la palabra el senador de Rementería y el senador Araya, en ese orden. Sí, Presidenta, por su intermedio, quiero plegarme a la muy buena exposición que hizo el senador Matías Walker. Acá no estamos hablando de algo que sea nuevo. Hay ciertas industrias, ciertos mercados donde el dominio tiene límites. Y en este uno especialmente donde se buscaría un límite que tiene todo sentido, porque la forma de competir que tiene, por su intermedio, como bien lo dijo la senadora Ensberger, un banco es distinta a lo que tiene una institución deportiva. Los bancos compiten en un mercado más o menos regulado. Las instituciones deportivas como tal compiten en competiciones deportivas. La multipropiedad puede ser muy grave en ese sentido, porque las competencias están regidas por eso, y ahora no es algo que no lo hayamos visto en Chile o en otros países, que con un 5% se puede generar un daño enorme a las competiciones deportivas. Un 5% de una sociedad que está, de una sociedad deportiva que muchas veces está muy disgregada la participación accionaria, puede ser una participación importante y definir cosas importantes de que finalmente tengan injerencia en una competición deportiva. Acá hay un bien superior protegido por esta limitación al dominio. Esta limitación tiene que ver con situaciones que, bien lo dijo el senador Walker, y está en la minuta que todos tienen, donde se busca garantizar la integridad de una competición deportiva, que es algo que es bastante grave si no sucede, no solo por los aspectos deportivos propiamente tales, por todo lo que además hablamos que tiene que ver con el negocio del fútbol, que lo vemos alrededor que existe, o el negocio principalmente de los deportes, puede ser otros que no sean el fútbol, pero principalmente en Chile está en el fútbol. También tiene que ver con una libre circulación de los bienes. Cuando vemos que, y es difícil hablar de una persona como bien, pero los contratos deportivos de los futbolistas que son traspasados de un equipo a otro, hemos visto situaciones que son con participaciones sin saber bien, que son realmente vergonzosas, como se inflan precios, lo usan además para hacer transacciones que tienen que ver más que con aspectos deportivos, con traspasar dinero de una sociedad a otra, que tiene un aspecto negativo de todo el mercado financiero, y que en otros países ha sido usado para temas tan graves como el blanqueo de dinero. Es cosa de ver lo que pasa en países como México, donde los traspasos tienen precios que cualquiera que sepa de fútbol sabe que no son precios reales, se traspasan entre sociedades de los mismos dueños, intercambiando precios que son realmente irreales para hacer
transacciones financieras que no tienen que ver con eso, y con un 5% una persona podría estar capacitada para hacer eso. Yo creo que acá sobran los argumentos, y no solo sobran los argumentos en lo teórico, sobran los argumentos porque es una práctica que hemos visto en extranjeros y que lamentablemente estamos viendo en Chile. O sea, lo que pasa, y a mí no me gusta usar eufemismo en esta comisión, lo que pasa entre Huachipato y la Universidad de Chile es una cuestión que es vergonzosa, traspasos de jugadores que no valen lo que valen, con un historial cuando uno mira de dónde vienen la mayoría de los traspasos, no solo de jugadores, de técnicos, entre dos equipos que tienen una participación donde probablemente no va a superar el 5% la participación de uno en el otro, pero sí genera una injerencia enorme ese 5% en el establecimiento de cómo funcionan las transacciones deportivas entre dos sociedades anónimas deportivas. Entonces, yo creo que acá, si nosotros no avanzamos a la norma, digamos, que es el corazón de este proyecto, que yo creo que es mantener la limpieza en las competencias deportivas y también en la industria futbolística o en la industria del fútbol que existe hoy día, no lo vamos a obtener si no eliminamos de cualquier forma de multipropiedad, como lo hicimos una vez y tuvimos una discusión incluso con Matías sobre el rol y la cercanía que tenían que tener los representantes al mundo del fútbol. En esto creo que está claro que si no alejamos a los representantes del mundo de la propiedad deportiva y si no hacemos que las propiedades deportivas sean unidades económicas distintas, que no tengan un involucramiento una con otro, vamos a seguir avanzando hacia el deterioro que tienen las instituciones deportivas, y esto no tiene que ver solo con resultados deportivos, tiene que ver con consecuencias financieras graves para todo el mercado nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador de Rementería. Senador Araya. Gracias, presidente. En primer lugar, yo tampoco me fijé que la citación era hasta las 12 minutos, me puede quedar hasta las 12. Y en segundo tema, yo creo que la propuesta que hace el Ejecutivo no va en la línea de lo que se conversó la semana pasada. Pues justamente lo que se habló era que se podía mantener un 5% de propiedad en la medida en que se transparentara quién era el accionista o el socio final, sobre todo pensando que el mercado del fútbol no es, o sea, para hablarlo financieramente, no es un mercado abierto. O sea, yo no veo dificultad que el Banco X de Chile vaya a comprar un club deportivo. Estos son más bien mercados que son muy cerrados, que corresponden a family office o a alguna persona que tiene mucho interés en tener un club. Entonces, claro, esto podría prestarse que en el fondo, si uno en el fondo permitiera la propiedad exclusiva, que estemos concentrando quiénes van a ser los dueños de los clubes. Y seguramente lo que dice el senador Rementería tiene mucha razón, pero yo creo que eso no tiene que ver con la multipropiedad. Eso es la falta de fiscalización de los organismos competentes, porque hasta donde hoy día entiendo, todos los clubes deportivos que son sociedades anónimas de partidos son fiscalizados por la CMF. Y si aquí hay transacciones entre partes relacionadas que en el fondo se está defraudando uno a otro, es la CMF la que tiene instrucciones para actuar. Y si la CMF no lo está haciendo, habría que preguntarle a la CMF por qué en el caso de Huachipato y la Chile no había una auditoría respecto de estos traspasos, porque eso al final incide en los balances de las sociedades. Entonces, yo creo que esto no, a mi juicio, no pasa, y no siendo un conocedor del mercado de fútbol, sino aplicando la lógica en otros mercados que pueden ser igual de regulados, podemos estar generando un tremendo problema con lo que se está planteando acá. Y por eso yo lo que decía la semana pasada, que probablemente la solución no iba por limitar la multipropiedad, sino decir, mire, usted puede haber multipropiedad hasta un 5% en la medida en que se transparente y sepamos quién es la última persona que es el dueño del club. Porque eso probablemente termine desincentivando a quienes quieren estar en dos clubes, porque claro, ahí es mucho más fácil perseguir cuando hay negocios relacionados y se están incumpliendo las normas de sociedad anónima. Entonces, en eso yo también tengo mis dudas de que si lo que plantea hoy día el Ejecutivo es lo más eficiente, sobre todo, y en esto vuelvo al principio, porque yo tiendo a pensar que quienes pueden ser controladores de clubes de fútbol no es el grueso del mercado, sino que es un segmento muy reducido, y esto puede terminar siendo probablemente el remedio peor que la enfermedad. Entonces, en esto, y por eso insistí la semana pasada, que probablemente lo que debiéramos buscar son mayores normas de transparencia, saber quién es, por decirlo así, el beneficiario final o el socio final, como hoy día por lo más hoy día se exige por algunos convenios internacionales en normas tributarias, de que se sepa quién es el accionista final, persona natural individualizada. Y eventualmente aumentar la norma de control que puede ejercer la CMF respecto de negocio y parte relacional, que además todo eso está regulado en la ley de sociedad anónima, que son complementarias a la ley de sociedades anónimas deportivas. Entonces, en eso tengo mis dudas en si esta es la mejor solución la que se está proponiendo. Gracias, presidenta. Sí, gracias, senador. A ver, sí, me pidió la palabra el senador Walker, el senador de Rementería, pero sí quiero decir algo. Efectivamente, yo cité hasta las 2:30, no lo hice vía citación, a lo mejor no lo conversábamos, hay otras comisiones, al final, pero con el ánimo de poder avanzar un poco más. Entonces, yo quiero, siendo las 12:05, voy a decirlo de esta manera, liberar a los senadores que tienen otras comisiones. Vamos a seguir funcionando porque tenemos mayoría. Obviamente, quiero también señalarlo antes de que tomen la palabra, que me imagino obviamente es para argumentar, ¿cierto?, en favor de la postura que tienen ustedes, pero no lo vamos a votar. Ahora, también quiero decirles este artículo, digamos, avancemos en otros, pero
si nosotros votáramos este artículo ahora, la propuesta del Ejecutivo se rechazaría, que obviamente es la que están defendiendo los senadores Walker y el senador de Rementería. Por lo tanto, podría ser la solución más simple y seguimos avanzando en el proyecto y bueno, aquí opera la mayoría y ya está. Pero entendemos que tenemos una especie de camino delimitado. Entonces, mi invitación como presidenta de la comisión es que ojalá avancemos en esta línea con el objetivo de que obviamente la multipropiedad no termine siendo un problema como hoy día a lo mejor lo es y no limitemos, voy a decirlo, las dos caras de la moneda, por el otro lado el derecho de propiedad, que es lo que estamos entendiendo la mayoría de los senadores de la comisión, cuestión que podría reflejarse en la sala. Entonces, el no votar este artículo, al menos el 21, y en definitiva la propuesta del Ejecutivo es con el ánimo de que no se rechace, pero tratemos de tener una propuesta que vaya en esa línea. Si nosotros seguimos en este trabajo en paralelo a la comisión con nuestros asesores, donde el senador Walker obviamente ha estado presente porque obviamente uno de los impulsores del proyecto, tratando de argumentar el por qué no es un límite a la propiedad o por qué no se produciría un mayor problema, vamos a seguir en lo mismo y ahí sí ya tendríamos que votarle. Bueno, efectivamente tendremos que ver si se aprueba o no en la comisión o qué pasa, ¿cierto?, en la sala. Entonces, para poder liderar a los senadores que tienen otra comisión, dejemos pendiente el artículo 21, vamos a seguir avanzando en aquello que pueda no ser tan... Por eso, y bueno, en la próxima sesión el ánimo es seguir con este proyecto, así que lo vamos a poner en tabla. Le quiero dar la palabra al senador Walker, el senador de Rementería. Muchas gracias, Presidenta, y entendiendo que obviamente los colegas tienen que participar en otra comisión, yo quiero recordar que lo que se planteó en las sesiones pasadas, y hizo una muy buena acotación el secretario de esta comisión, don Ignacio Vázquez, es que efectivamente la Constitución contempla la posibilidad de limitar el dominio, limitar la propiedad, en virtud de la función social de la propiedad. Pero eso está expresamente establecido en el artículo 19, número 23, y la causa es el interés nacional. Entonces, lo que nos invitó la Secretaría es a intentar fundamentar este interés nacional, que es lo que hemos hecho estas sesiones y con esta minuta por escrito, que va a quedar además en la historia de la ley. ¿Por qué? Porque efectivamente esta ley de sociedades anónimas deportivas debe interpretarse en concordancia con la ley del deporte, que establece todas estas disposiciones que aluden al interés público, a el control, a la fiscalización. Y por eso nosotros en este fundamento hemos establecido claramente que estableciendo la prohibición de la multipropiedad en función de este interés público, de este interés nacional, estamos garantizando la integridad de la competición deportiva. Presidenta, yo quiero insistir, y voy a ser majadero, y así como la senadora Bensperger dijo que va a morir defendiendo el derecho de propiedad y que esto podía ser el símil con un banco, yo creo que las sociedades anónimas deportivas no son un banco, no son un banco. Si los que vamos al estadio y disfrutamos del deporte, y el ministro Jaime Pizarro, que fue capitán de un equipo que fue campeón de América, el único campeón de la Copa Libertadores de América en la historia de Chile, que fue capitán de la selección chilena, que fue técnico de Colo-Colo, que fue presidente de esa institución, además fue campeón con Universidad Católica, sabe mejor que nadie qué significa una competencia deportiva, que asegure que los resultados sean impredecibles, que se base en el esfuerzo y las habilidades de los competidores, en lugar de derivar en fraude, manipulación o intervención de terceros. Evitar, como dijo el senador Rementería, traspaso de futbolistas entre clubes pertenecientes a un mismo grupo empresarial, protegiendo la libertad de trabajo de los jugadores. Por eso el oficio que leyó el señor secretario del sindicato de futbolistas, que yo le pido a todos los colegas que lo puedan leer, previniendo manipulaciones en los montos de transferencia y triangulaciones fraudulentas, de manera que los clubes deban recurrir al mercado abierto o fortalecer sus divisiones juveniles internas. Lo dijo el sindicato de futbolistas.
limitar la concentración de propiedad sobre clubes tanto a nivel nacional como internacional, fomentando la contratación a largo plazo y otorgando estabilidad laboral a los deportistas profesionales. Nosotros tenemos un estatuto del futbolista profesional en el Código del Trabajo, a propósito de interés público, a propósito de interés nacional, que es lo que nos pidieron fundamentar, y es la pega que hemos hecho. Entonces, Presidenta, el principio de integridad deportiva que está detrás de esta propuesta, créame que para mí como autor de este proyecto, después de 9 años de tramitación, y reiterándole el agradecimiento infinito por haber puesto este proyecto en tabla después que estuvo 4 años sin que ningún presidente de la Comisión de Constitución lo pusiera en tabla. Yo le reconozco todo eso, pero el principio de integridad deportiva que está asociado a limitar de manera absoluta la multipropiedad, para nosotros de verdad es intransable. Muchas gracias. Gracias, senador Walker. Senador de Rementería. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Con su intermedio, bueno, sumarme a lo último que dice el senador Walker. Yo en esto, como dicen por ahí, voy a morir con las botas puestas. Yo creo que acá es una cuestión de principio, porque la verdad es que cuando han hablado yo no escucho ni un argumento a favor de mantener ese 5% de la multipropiedad, más allá del fundamento que se contradice con otros argumentos, porque dicen, no, es que la protección del dominio, pero cuando hablan de que existe ya una limitación en la ley de banco, explican que esto es perfectamente constitucional. No hay nada virtuoso en mantener ese 5%. No se genera ni un efecto positivo. Si uno va totalmente a algo utilitario, no tiene ni un efecto positivo que ese 5% se mantenga. Y por su intermedio, Presidenta, junto con el senador Walker y el Ejecutivo, se han explicado miles de efectos negativos que puede tener ese 5%. Entonces, yo la verdad es que cuando el fundamento es un fundamento, digamos, más bien dogmático, de decir, bueno, yo voy a proteger el dominio, pero cuando el propio secretario de esta comisión y todos sabemos que el dominio tiene limitaciones en razón de la función pública que tiene y que hay una limitación muy parecida que la misma senadora Vesperi por su intermedio explicaba. Cuando dice que en la ley de bancos se limita en una cantidad el porcentaje del dominio que tiene que tener una persona sobre otra licencia bancaria. Y la verdad es que el origen mismo de la normativa general antimonopolio de libre competencia es limitar la cantidad que puede tener la persona en propiedad de algo y que funcionan con un mercado, digamos, abierto, con una forma distinta, con la oferta y la demanda. Acá lo que se rige son competiciones que tienen que ver y los efectos perniciosos son realmente ya determinados en distinta índole, que no solo son las competiciones deportivas. Entonces, yo no sé cómo le vamos a explicar a la comunidad que sigue este tema que cuando hemos visto que cualquiera, los periodistas deportivos, las personas que saben deporte, las personas que se han dedicado a la dirigencia deportiva desde el punto de vista nos dicen que es un problema grave, digamos, y las recomendaciones internacionales propiamente, la misma FIFA, que la escuchamos mucho para algunas cosas, pero no para otras, dicen que hay que buscar limitar a lo máximo la multipropiedad, porque es realmente problemática para cualquier competencia deportiva, porque esto es casi de un 1+1. Si yo compito, yo no puedo, si yo soy dueño de 2 equipos, cuando compiten entre ellos. Y a mí me conviene económicamente que le vaya bien a uno y no a otro, tal vez con ese 5%. Y obviamente si yo tomo, como muchas veces hemos hablado acá, decisiones que tienen que ver con fundamentos más bien, personas que invierten para obtener ganancias en un mercado, que es lo que hemos convertido en cierta forma el fútbol, va a tomar las decisiones de mercado. Las decisiones de mercado van a ser siempre maximizar las utilidades que tiene la persona. Entonces, obviamente va a ser una situación que va a ser compleja per se. Y acá se están afectando no solo a la competencia deportiva como un abstracto. Acá cuando evitar los traspasos, por ejemplo, de futbolistas personalmente al grupo empresarial, lo que estamos afectando es un joven que podría ser una estrella del fútbol, que se le está afectando por un interés económico porque una persona tiene su bolsillo puesto en 2 instituciones que compiten en una competencia deportiva entre sí. Entonces, la verdad es que yo creo que acá deberíamos tener, lamentablemente no se pudo continuar la sesión, pero analizar esto en profundidad porque yo creo que es bastante lesivo cuando no se ha podido decir un aspecto positivo que tenga cualquier tipo de multipropiedad en las competencias deportivas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, senador. La comisión está continuando. Estamos con la mayoría suficiente para, evidentemente, sesionar. Mi ánimo incluso es poder seguir con la discusión en particular y avanzar al menos en cuestiones que son de forma para, obviamente, no ir ganando tiempo. Y
en el caso de el artículo 21, voy a involucrarme en la discusión. Creo que tenemos que ir haciéndolo también senador por senador. Y creo que me refiero al senador Araya, perdón, a la senadora Ensberger, para que obviamente la propuesta que venga ojalá vaya en la línea, ¿cierto?, de lo que ya han dicho, entendiendo que ellos votan acá, así que lógicamente hay que tratar de llegar acordado esta vez con ellos también. Y para avanzar, insisto, le voy a dar la palabra al señor secretario. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, dejando pendiente estas indicaciones 15, 16, 17 y 18, permito recordar que la 19 fue retirada por la senadora señora Pascual. Correspondería ir a la página 116 de nuestro comparado. Allí en la página 116 figuran las indicaciones 20, 21 y 22. Estas indicaciones proponen lo mismo, incorporar un numeral nuevo en el proyecto de ley aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, que incorpora un artículo 21 bis en la ley. ¿De qué se trata? La número 20 es del Ejecutivo, Su Excelencia el Presidente de la República. Y ese artículo 21 bis que propone el Ejecutivo dice lo siguiente: idoneidad e integridad de los accionistas de las organizaciones deportivas profesionales de base. Los accionistas y beneficiarios finales de las organizaciones deportivas profesionales de base deberán cumplir con los requisitos de integridad señalados en el ordinal cuarto de la letra D del inciso primero del artículo 28 de la Ley General de Bancos. Tratándose de corporaciones o fundaciones, estos requisitos deberán cumplirse al momento de conformar el Fondo de Deporte Profesional. En caso de que el controlador o un accionista con una participación directa o indirecta que represente más del 10% del capital de una organización deportiva profesional de base incurra de manera sobreviniente en cualquiera de las situaciones previstas en los ordinales cuarto, quinto y sexto de la letra D del inciso primero del artículo 28 de la Ley General de Bancos, deberá enajenar la totalidad de las acciones de la sociedad dentro del plazo de 2 años, prorrogables por uno adicional, contado desde la fecha en que ocurra tal situación. Dicho plazo será de 4 años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al ordinal cuarto, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya verificado la enajenación, las acciones pertinentes no tendrán derecho a voto hasta su enajenación. Tratándose de sanción administrativa o condena penal, lo establecido en este artículo se extenderá por 5 años desde que la respectiva sanción o condena se haya cumplido o haya prescrito la sanción o pena. Tratándose de una persona jurídica, lo establecido en este artículo se considerará además, respecto de sus controladores, socios, accionistas mayoritarios, directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales, a la fecha de la solicitud. Luego, señora Presidenta, la indicación 21 es del senador don Matías, que propone también intercalar este artículo 21 bis con la siguiente redacción. Para efectos de esta ley, se entenderán como beneficiarios finales a las personas naturales, chilenas o extranjeras, con o sin domicilio en Chile que a. posean directa o indirectamente, a través de sociedades u otras entidades con o sin personalidad jurídica, una participación en el capital, aporte, derecho a utilidades o tengan derecho a voto o veto respecto de una persona jurídica, un fondo de inversión u otra entidad sin personalidad jurídica constituida o domiciliada en Chile o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, o b. puedan elegir o hacer elegir, directa o indirectamente, a la mayoría de los directores o administradores de dichas personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, cambiarlos o removerlos, independiente de su participación en el capital o aporte, el derecho a utilidades o el derecho a voto o veto, en los términos del literal A de este inciso, o C, ejerzan el control efectivo de las personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, entendiendo por ello cualquier atribución o facultad que les permita tomar o hacer que otros tomen decisiones sobre dichas entidades. El Servicio de Impuestos Internos podrá, mediante resolución, determinar casos especiales de control efectivo. Cuando no sea posible identificar a una persona beneficiaria final conforme a las reglas anteriores, deberá informarse la identidad de la persona natural que directa o indirectamente ejerza funciones de dirección o administración del obligado a reportar. Esta persona no será considerada como beneficiario final y el sujeto obligado a informar deberá arbitrar todos los mecanismos necesarios para identificar y declarar su persona beneficiaria final. Por su parte, señora Presidenta, la indicación 22, que es del senador señor Durresti, propone también un artículo 21 bis y 21 ter nuevos.
es ligeramente distinta que las anteriores. El artículo 21 bis del senador Sordurresti dice: los accionistas, personas jurídicas que posean un porcentaje de las acciones con derecho a voto que les permita, ya sea directamente o indirectamente, en los términos del artículo 96 de la ley número 18.045, elegir uno o más directores en la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, deberán identificar e informar al Instituto Nacional del Deporte y a la Comisión para el Mercado Financiero a las personas naturales que tengan un control significativo de conformidad con el artículo 97 de la ley número 18.045 y a las personas naturales que sean los beneficiarios finales de las utilidades de dichas personas jurídicas. Las personas naturales informadas en virtud de lo dispuesto en el inciso precedente deberán justificar la fuente u origen de los recursos que les permiten tener el control significativo o ser los beneficiarios finales de la persona jurídica accionista de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, siempre que así se requiera por parte de la Comisión para el Mercado Financiero u otra entidad pública dentro del ámbito de sus facultades. Artículo 21 ter. No podrán ser accionistas de las sociedades anónimas deportivas profesionales las sociedades administradoras que sean responsables por la administración por cuenta y riesgo de los aportantes de los recursos de algún fondo regulado por la ley número 20.712. Sí, le voy a dar la palabra al Ejecutivo porque tenemos una indicación del Ejecutivo. Lo que quiero decir ahora, también, y la verdad es... pero está el senador de Rementería reemplazando al senador Durresti. Estaba pensando en que una de las indicaciones del senador Durresti. Pero bueno, partamos por el Ejecutivo para que explique, ¿cierto?, por qué su propuesta. Y sería bueno también, Hugo, que nos hiciera ver, ¿verdad?, qué es lo que se recoge de eso y qué se deja fuera. A propósito de las indicaciones de los senadores. Gracias. Por su intermedio, señora presidenta, respecto de este artículo, la verdad, como se trata acá de regular conflictos de intereses, el título que se propone para este artículo 21 bis nuevo tiene que ver con la idoneidad de los accionistas y por eso se trae a colación el 28 de la Ley General de Banco, que se refiere a los requisitos que deben cumplir los fundadores o controladores de un banco, y entre ellos están los del literal D y los ordinales 1, 2, 3, 4, que se refieren a no encontrarse en situaciones de deudor sometido a procedimiento concursal, que en los últimos 15 años. Entonces, la propuesta nuestra es que, siendo una norma que se incorpora a la Ley 20.019 con el objeto de establecer control sobre las personas que se incorporan a las organizaciones deportivas profesionales, creemos que el artículo contribuye en eso, que debiera subsumirse o incorporarse lo que se agrega en la indicación 21 bis del senador Durresti, que aborda otra materia, porque abunda en la misma idea legislativa, y en el caso del senador Walker tiene que ver con los beneficiarios finales, que estaría incorporada al 21 que estamos discutiendo, en la parte en que no tenemos diferencia, que es quiénes son los beneficiarios finales. Por lo tanto, creemos que esa sería una buena solución. Respecto del 21 ter, era lo que señalaba al principio, y que fue un poco la materia con la que terminamos la sesión anterior, conversando por su intermedio, señora presidenta, con el senador Araya, que se refería a una materia que estaba en una indicación que proponía el senador Insulza para el 21 respecto de estos fondos cascada o estos mecanismos de inversión. La propuesta nuestra era que ese 21 ter quedara redactada de la siguiente forma, y también se hizo llegar este texto a los asesores, que tiene que ver con que las sociedades administradoras que sean responsables de la administración por cuenta y riesgo de los aportantes de los recursos de algún fondo regulado por la ley 20.712, que es donde están los fondos de inversión privada y las administradoras generales de fondos, solo podrán ser accionistas de las sociedades anónimas deportivas profesionales previa autorización de la Comisión para el Mercado Financiero, teniendo presente que a la Comisión para el Mercado Financiero le corresponde la fiscalización respecto de la estructura de propiedad. Nosotros creemos que, sin imponer la limitación absoluta de que entren, sea la CMF la que autorice los casos que corresponda, y esto en la medida en que no se produzca control sobre otras organizaciones deportivas profesionales, la autorización para que este tipo de administradores de fondos de terceros entren a la propiedad haciendo inversiones. Lo conversamos también con el senador, que lamentable que no esté ahora, que, claro, las administradoras generales de fondos y las organizaciones regidas por la ley 20.712 tienen que ver con buscar rentabilización
¿verdad?, inmediata o a corto plazo respecto de los inversores. Es difícil creer que haya mucho interés en el corto plazo, ¿no es cierto?, para entrar a la propiedad de organizaciones deportivas profesionales constituidas sobre la base de sociedad anónima con oferta pública de acciones o sociedad anónima cerrada. Sin embargo, creemos que con la obligación de la CMF de autorizar esas adquisiciones uno podría establecer un incentivo de control respecto de estas materias y no dejarlo como una cuestión absolutamente limitada a efectos de no producir estos problemas respecto de la libertad de adquisición de este tipo de acciones que puede haber en el mercado. Esa es la propuesta que se hace. Pero respecto del 21 bis, en general es mantenerla del Ejecutivo, subsumirla del senador Durresti y rechazar, no sé si técnicamente lo que procede la del senador Walker, porque se refiere a una materia que va a quedar como el concepto de beneficiario final en el artículo 21 que definitivamente aprobemos, porque en esa materia entiendo que no tenemos controversia. Si es el encabezado del 21 el que tenemos la controversia respecto de si se establece un límite del 5 o se establece una provisión absoluta para entrar a la propiedad de una segunda organización deportiva profesional. A ver, vamos por partes, como se dice. Primero, el 21 bis. Entendiendo que incluso a propósito de la propuesta del Ejecutivo, estábamos hablando con el señor secretario, la propuesta que tenemos en nuestro comparado, porque entiendo que no es la misma que tienen ustedes ahí, ¿o sí? Él le dio hasta ahí sí, ya. Ya ese era lo primero. No, eso es, claro, cada uno se entiende su apunte, pero es la misma que tenemos nosotros en nuestro comparado, ya. Pero cuando intervino, usted hizo ver que en el caso de las propuestas de los senadores, habían temas como, por ejemplo, lo que propone el senador Walker, que estaban sumados a la propuesta, y había otros que no estaban en la propuesta del Ejecutivo, pero que podrían considerarse como la del senador Durresti. Lo digo para que en una eventual nueva redacción, si tenemos ese acuerdo de la Secretaría, eso se contemple. Entonces, eso en el 21 bis. Aparte, estábamos viendo el tema del 21 ter, pero en el 21 ter, yo, igual que en el tema de la multipropiedad, lo dejaría, digamos, estos dos temas donde nos podíamos sentar con cada uno de los senadores para ver si podemos ir avanzando teniendo algún acuerdo. Entonces, le doy la palabra al senador Walker, pero en el caso del 21 bis, para terminar mi intervención, respecto de este título, ¿no? Idoneidad e integridad de los accionistas de las organizaciones deportivas profesionales base, si es que ya desde eso es un cambio, estoy de acuerdo, digamos, con que eso deja más claro el contenido y el texto del 21 bis nuevo. Senador. Muchas gracias, presidenta. Sí, yo creo que es importante además votar algo en esta comisión, porque la próxima semana, semana regional, me parece que el principio de unidad e integridad de los accionistas de las organizaciones deportivas profesionales de base, los clubes, que está establecido en esta propuesta, tanto del Ejecutivo como en las indicaciones que hemos presentado tanto yo como el senador Durresti, es fundamental poder avanzar y dejarlo a prueba. Yo concuerdo con el 21 ter que propone el senador Durresti, pero entiendo las razones por las cuales vamos a dejarlo pendiente junto con el 21, que tiene que ver, para que la gente que está siguiendo esta transmisión lo sepa, que tiene que ver con la posibilidad de si los fondos de inversión, que como bien definió don Hugo Stelli, se dedican a hacer la compra-venta corta, van a participar o no en los clubes. Yo prefiero que no, al igual que el senador Durresti, pero entiendo las razones por las cuales vamos a dejar pendiente de esa parte. Me complica rechazar mi indicación en lo que dice relación con los beneficiarios finales, más bien establecer que vamos a dejar pendiente esa parte, para que quede subsumida en el que en definitiva se apruebe, ¿no? Como parte de lo que esperamos sea un acuerdo. Porque es parte del 21. Claro, lo que pasa en mi indicación alude a la situación de los beneficiarios finales y en algo tiene que ver con la del 21. Entonces, pero en todo lo demás que lo dejemos aprobado en esta sesión. Ya, a ver, algunas cosas para ir ordenándonos. Tendríamos que aprobar la propuesta del Ejecutivo del 21 bis, sacando, a propósito de la nueva redacción, señor secretario, sacando lo de los beneficiarios finales, que es lo que tiene la propuesta del senador Walker en este caso, ¿no? Le doy la palabra entonces al asesor del ministro. Señor presidente, no, el 21 bis que propone el Ejecutivo no hace referencia a beneficiarios finales, sino que trae un estatuto de integridad para los accionistas, pero la indicación del 21 bis del senador sí, pero claro, lo que entiendo que propone el senador Matías Walker, en este momento no se vote
la indicación número, no me recuerdo cuál es. Sí, la de 21 él. bis, la de él. Lo que pasa es que si se aprueba la del Ejecutivo, estamos viendo el mismo tema, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Obviamente esa se entendería rechazada. O sea, la idea es ir avanzando en una propuesta en común. Señor secretario. Presidenta, no sé si esto puede ayudar a sus señorías como para avanzar un poco, ¿no? ¿Qué les parece a sus señorías, señor ministro, Hugo, que pudieran ustedes votar ad referéndum el artículo 21 bis, en el entendido que van a ser recogidas todas esas ideas que están en el 21 bis del senador Durresti, en el 21 bis del senador Walker, en fin, y nosotros para la próxima sesión que tengamos, al comienzo de esa sesión sometemos finalmente eso que ya está aprobado del referéndum, desde luego, y solamente para afinar su redacción, nada más. Sí, pero también me parece bien que así como quedó claro que lo que no quedaría acá, en el 21 bis, a efecto de esperar la votación del 21, es lo de los beneficiarios finales, en el caso del senador Walker, también que quede claro que estamos votando respecto de que vamos a incorporar del senador Durresti. Ya, entonces ahí no sé si, senador de Rementería, usted que lo está... No, pero ¿qué es lo que va a quedar incorporado de qué es lo nuevo? O lo puedes decir tú también, Hugo, no sé. Por su señor presidente, el 21 bis íntegro, que son 2 incisos que se refieren a materias distintas del 21 bis del Ejecutivo. La idea nuestra, o la propuesta nuestra, es que queden subsumidos en un 21 bis único, quizá estructurarlo de manera tal de que sea de fácil comprensión, porque se refieren a materias distintas. Ok, entonces, si les parece, en votación, señor secretario. Entonces, la señora presidenta somete en votación al referéndum el 21 bis en los términos en que se ha señalado. Senador de Rementería. Senador Walker. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación. 3 votos por la afirmativa. Ok, y antes, gracias señor secretario, antes de dar por finalizada la sesión, quiero decir que de vuelta a la semana regional, yo quiero continuar al menos en una sesión donde logremos despejar el 21 y el 21 ter. Solo en eso. Sí, señor ministro, para que nos podamos concentrar en eso y que esta vez sea senador por senador para que después el trabajo que se ha hecho, no tengo ninguna duda, con los asesores pueda respetarse, voy a decirlo así. Ministro. Gracias, presidenta. Bueno, le agradezco mucho además su disposición por abordar este artículo, ¿no? Sé que provoca probablemente diferencia. Sin embargo, quisiera referirme particularmente a un hecho que es el que más nos debiera importar desde la perspectiva deportiva, y es garantizar la integridad de la competición. Yo creo que ahí hay un hecho central en este proceso, porque todos buscamos en la ilusión de un niño, de un joven, de un adulto, de quien se está formando, educarlo en la justicia deportiva. Y en ese aspecto me parece que también poder hacer el esfuerzo en que se resguarde ese criterio de deportividad como un eje central de este proceso. Yo entiendo que son ligas y que son competencias profesionales, pero la gran mayoría vienen desde la formación. Y es por eso que me parece que tener este proceso de integridad como un eje central es vital, ¿no? Y por eso le agradezco mucho que se aborde nuevamente para tratar de avanzar en este tema tan importante. Gracias, presidenta. Gracias, señor ministro. Yo creo que si hemos llegado hasta esta altura es para que en esto tengamos un acuerdo y vayamos entendiendo esta actividad con una mirada a lo mejor no solamente, voy a decirlo de esta forma, legislativa en lo general, ¿no? O sea, es evidente que nosotros tenemos que resguardar la Constitución porque además no sacamos nada a avanzar acá si todo esto termina después entrampado en el Tribunal Constitucional, y por eso yo valoro el trabajo que hicieron a propósito de esta minuta con argumentos con algunos de los constitucionalistas.
a lo mejor sería bueno invitar a 2 o 3 constitucionalistas, todos ya sabemos quiénes normalmente tienen disposición a venir cuando son invitados, y eso podría ayudar a que esa nueva propuesta venga argumentada, explicada, a lo mejor en esa sesión, ya que nos vamos a abocar solamente a 2 artículos, ¿no? Me refiero al artículo 21 y al 21 ter. Pero bueno, ese es mi compromiso como presidente de la comisión. Yo no lo voy a sacar de la tabla hasta que lo despachemos. Y quiero transmitirlo como para tranquilidad de quienes también nos puedan estar viendo. Sé que ha sido tema para muchos que durante estos 9 años los han estado esperando, pero también quiero decirles que hay que hacer las cosas bien. No sacamos nada de tener algo acordado acá, insisto, si después esto va a quedar entrampado o se va a revertir eventualmente en el Tribunal Constitucional, o no tenemos los votos en la sala, o en fin. Así que, bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.